y dar continuidad con lo que ha sido la temática con la que hemos estado siendo edificados por las últimas semanas, en donde hombres valiosos y mujeres de Dios se han subido a esta plataforma, incluyendo niños. Y cada uno ha tenido un eslabón, una pieza clave para contribuir en la tarea de la edificación bajo una temática tan relevante como lo es la vida del Espíritu. Y hoy, cerrando esta serie de enseñanzas, quisiera invitarle, si es tan amable, a que me acompañe en las Escrituras y podamos contemplar en este cierre o conclusión sobre la vida del Espíritu a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, solamente 2 versos. Y la temática que hoy ocupa esta serie en su conclusión es caminando en el Espíritu para poder cumplir la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 declara, cuando usted tenga este texto, lo siguiente. Y leemos la Escritura. Dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional, genuino y verdadero. No os conforméis a este siglo o aión, más bien transformaos, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis experimentar o disfrutar, probar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en ese sentido, concluimos esta serie de enseñanzas bajo esta temática, caminando en el Espíritu para poder cumplir la voluntad de Dios. Hemos estado por las últimas semanas hablando acerca de lo que es esta realidad que nos ocupa, que es conocer la vida del ser espiritual o la vida del Espíritu. Esta vida del Espíritu plantea lo que es aprender a conocer a Dios, más que como la fuerza que muchos tienen, que viene para accionar o resolver situaciones en su vida, es poder conocer la persona del Espíritu Santo. Y dentro de esta realidad de la cual hemos estado hablando en estos días y en estas últimas semanas, se ha estado tratando temáticas sumamente relevantes, de las cuales hemos podido identificar lo que es la importancia de la vida del Espíritu, partiendo desde la realidad de las diferentes expresiones de la vida de Dios, de la que usted y yo podemos participar. Así que hago una especie de introducción que busca retomar algunos detalles de las primeras enseñanzas hasta el momento presente. En algún momento comenzamos a hablar de varios tipos de vida, partiendo desde la vida bio, que es la vida biológica que tenemos en existencia, cuando se nos otorga el cuerpo para cumplir el propósito, el cuerpo físico, el propósito eterno de Dios confiado a nuestra vida. Hablamos en un momento de la vida Zoe, que es la vida de Dios dada a nosotros por medio del nuevo nacimiento. Hablamos de lo que es la vida anástrofe, que es la expresión de una vida práctica que evidencia que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y hemos estado hablando de la realidad que conlleva la experiencia de la vida eterna, no con un fin solamente en mente, sino con una idea de poder empezar a disfrutar la vida que se nos ha otorgado en Cristo desde ahora y antes de partir de esta tierra. Implica que dentro de todo esto hay una expresión que la Escritura plantea sobre lo que es el ámbito del Espíritu, cómo el ámbito del Espíritu juega un rol determinante en esta realidad. Y es allí donde nosotros podemos ver todo lo que tiene que ver con estas vidas que se nos ha otorgado para expresar de diferentes maneras, y cómo nosotros podemos disfrutar de esta realidad solo cuando entendemos lo que es la vida en el Espíritu. Así que cuando hablamos de la vida en el Espíritu, es esencial para nuestra fe y comunión
con el Señor, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme, y esa transformación se efectúa de forma integral desde adentro hacia afuera. Si Dios nos ha permitido y nos ha prometido que tendríamos el deleite de poder disfrutar de su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos lleva a vivir una vida en abundancia, implica que la vida en el Espíritu debe de ser el resultado de la vida en Cristo y la vida en su palabra. Cuando hablamos de esta realidad de la vida en el Espíritu, esta no opera en un corazón endurecido. Por eso entonces la dureza de corazón viene de una vida que no tiene al Espíritu de Dios, o en quien el Espíritu de Dios no se le ha permitido obrar desde adentro hacia afuera. Y para poder entender esta realidad, entonces tenemos que entender la diferencia que produce la vida en el Espíritu a medida que vamos creciendo en el entendimiento espiritual. Dios quiere que su iglesia tenga discernimiento, que ejercite el discernimiento que se le ha otorgado. Una gran parte de la iglesia está operando en dos realidades y no logra establecer la diferencia entre aspectos que haré mención. Dios quiere una iglesia que pueda identificar la diferencia entre lo natural y lo espiritual, entre lo celestial y lo terrenal, entre lo temporal y lo eterno, entre todo aquello que honra y agrada a Dios y todo aquello que ofende al Señor. Y para ello nosotros necesitamos la vida del Espíritu, porque aquel que tiene la vida del Espíritu ejercitada dentro de sí puede ver y discernir los aspectos del Espíritu, y estos aspectos del Espíritu nos guían a una comunión plena en la cual anhelamos y disfrutamos la presencia de Dios en nuestra vida, en la cual rendimos nuestra vida completamente a Dios y estamos dispuestos a hacer su voluntad, y en la cual disfrutamos de un continuo arrepentimiento, pues solamente el Espíritu de Dios puede convencernos de pecado y de juicio. Así que el planteamiento que hace aquí el apóstol Pablo en este contexto de Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, en cuanto a esta realidad, nos dice que rogando por las misericordias de Dios, hay un anhelo de parte de Dios, y es que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Probablemente muchos de nosotros, al leer esta escritura, lo podemos ver en el contexto intelectual de lo que la palabra comunica, pero en el contexto cultural de lo que representa el sacrificio, el orden sacrificial, a muchos nos cuesta poder entender esto. De hecho, yo soy uno que no he tenido la oportunidad de presenciar muchos sacrificios en mi vida. Apenas llegué a ver animalitos que en algún momento le quitaban la vida para cocinarlos luego, pero no creo que venimos de una cultura donde estamos acostumbrados a conocer el proceso sacrificial por el que es sometido a algún tipo de animal que tuvo vida. Para los hebreos esto era algo normal. El orden cúltico para poder relacionarse con el Señor involucraba sacrificios antes del perfecto sacrificio que es el de Cristo efectuado en la cruz del Calvario. Así que ellos se presentaban continuamente en el templo, venían delante del sacerdote, ofrecían el animal que en derramamiento de su sangre cubriría sus pecados por un tiempo determinado. Ellos podían tener una comprensión amplificada de lo que era un sacrificio. Pero Pablo no está escribiendo acá específicamente con la idea de hablarle a aquella comunidad de hebreos, sino hablarle a una comunidad que tenía una situación un poquito más compleja. Le está hablando a romanos, está hablando a griegos, nos está hablando a los gentiles. Por lo tanto, el gentil, que somos nosotros, y otros que no tuvieron esa cultura del sacrificio, tenían una idea vaga de lo que era el sacrificio. Más bien para ellos había una especie como de ponderación máxima a lo que tenía que ver con los asuntos espirituales. Para esta realidad de los griegos, lo que más importaba era el espíritu, y el cuerpo era visto como una especie de prisión del espíritu. Por eso para muchos de ellos no era complicado entregar su cuerpo en sacrificio.
Eso es lo que hace que Pablo, cuando está hablando del amor, plantee y diga en un momento determinado: si yo diese mi cuerpo a quemar por otros, pero no lo hago con la motivación correcta que es el amor, nada soy. Porque ellos entendían que el cuerpo era una prisión del espíritu. Ponderaban el espíritu, pero no le daban la importancia al cuerpo, que es el vehículo que efectúa el propósito del espíritu en la tierra. Y ante esta realidad él tiene que continuamente reforzar algún tipo de entendimiento de la vida del espíritu y la practicidad para ser comunicada. Cuando le habla a la comunidad de los corintios y les dice: ustedes tienen una responsabilidad. El cuerpo es el templo del Espíritu de Dios en la tierra, y es santo y tiene que ser agradable al Señor. En otro aspecto, Pablo está hablando de esa importancia porque muchos de ellos habían puesto tanto énfasis en el espíritu y habían descuidado otros aspectos de la vida práctica, en donde habían rayado en el gnosticismo, otros en la meditación trascendental. Eran tan espirituales que ellos no tenían una idea de que había una necesidad de una evidencia práctica de lo que en el espíritu había sucedido. Y es que la realidad es que muchos creyentes han tenido distorsiones del entendimiento espiritual. Hay personas que tienen una idea mística de lo que es la vida del espíritu. De hecho, creen que ser espirituales es saludarte con una voz aguda y decirte: hola hermano, ¿cómo estás? Es que ser espiritual es prohibido reírse. Es como que ser espiritual es prohibido disfrutar de la vida de Dios en ambientes donde probablemente no se ha tomado Dios en cuenta. Así que la realidad de la vida del espíritu debe de ser evidenciada por una vida práctica que comunique lo que Dios ha hecho en el espíritu, pero que lo comunique a través del alma y del cuerpo. Y en ese sentido Pablo pide y dice: es importante que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, número 1. 2, santo. Y número 3, agradable a Dios, para que éste se convierta en vuestro culto racional. El culto, escuche bien, que quien no conoce a Dios y vive sin esperanza en este mundo, el culto que más podrá entender es aquel que se evidencia en el cuerpo y en la vida de alguien que tiene el Espíritu de Dios y que lo puede comunicar de manera práctica. En este sentido, ese sacrificio vivo observa todo lo que en aquel momento por la Torá los judíos entendían, los romanos hablaban de ello, pero no lo evidenciaban en cuanto a ese autosacrificio viviente que involucra algo que es santo y agradable al Señor. Y el punto es que para hablar de sacrificio interviene la muerte. Así que sin muerte no hay sacrificio. Y el sacrificio que Pablo está planteando es un sacrificio vivo, por lo tanto es diferente, y este sacrificio involucra la cruz. Así que la realidad es que no estuvo de más cuando Jesús en un momento determinado dijo: por lo tanto, quien quiera ser mi discípulo tiene una sola vía: tomar su cruz. ¿De vez en cuando o ciertos domingos? Cada día, diariamente. ¿Y qué más? Y seguirme. Y ese autosacrificio viviente, santo y agradable a Dios, tiene entonces como resultado una vida que experimenta y evidencia lo que es la vida del Espíritu. A esto se le llama el culto genuino, verdadero y racional. Y esto nos lleva a no sentirnos conformes con este mundo, sino ser renovados en vuestro entendimiento. ¿Por qué una renovación de dentro hacia afuera? Porque la mayoría de nuestros conflictos comienzan en la mentalidad, en el entendimiento. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Por eso tenemos una guerra psicológica continua. Por eso hoy en día, desde la inteligencia artificial hasta todo lo que tiene que ver este mundo irredento y sus sistemas, apuestan a colocar en nosotros necesidades irreales y crear en nosotros sentimientos de necesidades que no son conformes a la voluntad de Dios. Me he dado cuenta que la tecnología hoy y todo lo que tiene que ver con el sistema consumista en que vivimos trata de desorientarnos.
Porque te coloca algo en tu mente que es somatizado y te hace creer que tienes una necesidad que en el fondo no es real. En un momento determinado, al que fue alcohólico, que no es mi caso, usted ya está desconectado de eso. Y seamos realistas, le presentan una tremenda cerveza, blanca por fuera del frío, el dominicano sabe de lo que le estoy hablando. Y usted le dice al que está a su lado, porque hay algo que ya usted abandonó. Pero en la batalla que está librando mentalmente se lo vuelven a colocar como una necesidad real. Y si usted no está gobernado por el Espíritu, créame que puede ceder a la misma. ¿Y qué pasa con el que ha tenido una vida de promiscuidad? ¿Y qué pasa con el que ha probado muchísimos aspectos de este mundo? Y Hollywood o quien sea se encarga de presentarle una imagen que te haga entender qué es lo que necesitas. A mí hay personas que me han dicho, ¿ha visto tal serie? Le he dicho, no he visto ninguna. No tengo tiempo para ser esclavo de eso. Porque te colocan una necesidad que no es real y genuina. Te sacan del enfoque correcto para empezar a pensar que tienes que vivir conforme a ese estándar o modelo irredento de un mundo que vive sin Dios, sin esperanza, anti Dios, antivalores y principios, y un mundo que a todo lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y Pablo entonces plantea y dice, para poder conocer la voluntad de Dios hay que estar en el Espíritu. Pero esto comienza por una renovación del entendimiento para poder comprobar por el Espíritu cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es vuestro culto racional. Así que entonces él usa una declaración contundente y él dice, no se conformen a este siglo, a ión, edad, sino más bien sean renovados por medio del entendimiento. Y esta palabra aquí es la palabra ser reformados, es la palabra metamorfos, es la palabra que ocurre cuando hay un cambio de condición, de naturaleza, pero esta opera por la renovación del entendimiento. Un cambio de mentalidad sin un cambio de corazón tendrá un efecto temporal. Un cambio de mentalidad que nace desde un corazón arrepentido y transformado será sostenible en el tiempo. Por eso la ley de Dios ya no sería dada en tablas, sino escrita en la mente y en el corazón, porque los mayores problemas se suscitan en la mente y en el corazón. No es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. De allí del corazón nacen los adulterios, de allí del corazón nacen los malos deseos, de allí del corazón nacen los problemas de los sentimientos ilegales de nuestra vida. Pero la idea de todo esto es que seamos gobernados por el Espíritu de Dios y podamos probar y comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se entiende que esta es la que nos lleva a conocer y a disfrutar a Dios por medio de la vida del Espíritu. Así que hablando hoy del ser espiritual en la vida de la iglesia, como hijos de Dios tenemos que partir de que somos portadores de una nueva naturaleza. Ser portador de una nueva naturaleza informa que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ser portador de una nueva naturaleza implica que estamos llamados a ser diferentes al mundo que nos rodea. Por eso Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, agradable a Él. Y para lograr esta realidad debemos de vivir desde una posición donde el Espíritu gobierne nuestra vida. Pero esta realidad de ser gobernados por el ámbito espiritual es el que Dios quiere que hagamos. Y esa realidad del que Dios quiere que hagamos implica que para poder lograrlo, no podemos lograrlo siendo personas naturales que viven sin Dios y sin esperanza, o siendo creyentes carnales. Para poder agradar a Dios necesitamos una vida del Espíritu y ser gobernados por lo que tiene que ver con la esfera de lo espiritual. Ahora yo tengo entonces
la responsabilidad al enseñar la palabra con un grado de entendimiento en la misma, de hacerle algunas preguntas al texto, porque cuando leemos un texto podemos preguntarle al mismo y en él se encuentra la respuesta. Si entonces no podemos agradar a Dios en la carne, si no podemos agradar a Dios siendo naturales, sino solo siendo gente del Espíritu, entonces la pregunta es, ¿qué es un ser espiritual? Y según el diccionario bíblico ilustrado Holman, un ser espiritual es una persona, escuche bien, que vive por el Espíritu y en el Espíritu. Voy a repetir esta realidad. Vive por el Espíritu y en el Espíritu. Y un creyente espiritual es uno que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo habitando en él. Ahora, esto de vivir en el Espíritu y por el Espíritu está disponible para cada uno de nosotros. Usted no tiene que ser un ser místico para vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Lo único que usted y yo tenemos es que dejar que Dios gobierne nuestra vida desde la posición del Espíritu, y como seres integrales, esa misma vida que nos habita gobierne nuestra alma, y esa alma se va a encargar de suministrar la dirección correcta a nuestro cuerpo para poder ejecutar aquello que Dios ha determinado por medio de nuestra vida. Ahora, ¿por qué es importante que podamos desarrollar la vida del espíritu y del ser espiritual? Número uno, porque es necesario para nuestra salvación. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, según Juan capítulo 3, versículo 3. Cuando yo digo que es necesario para nuestra salvación, implica que la salvación no solo se obtiene, sino que se disfruta. Y la única forma de disfrutar de la salvación, aun cuando usted todavía está en este mundo y en este cuerpo, es por medio de la vida del Espíritu. Si usted no vive la vida del Espíritu, la salvación será como el título universitario colgado en una pared para usarlo un día si se presenta una emergencia. Pero si yo entiendo lo que es la vida del Espíritu, disfruto la salvación, caminando en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Número dos, es importante conocer la vida del Espíritu porque nos permite vivir una vida santa y agradable a Dios. Y Gálatas 5:25 declara que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y número tres, porque cuando conocemos la vida del Espíritu, tenemos mayor acceso a los dones, fruto del Espíritu. Y 1 Corintios 12, el 8 al 9 lo plantea de esta manera: porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro le es dado palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro le es dado palabra de fe por el Espíritu, a otros dones de sanidades y diversos dones por el mismo Espíritu. Y todo esto tiene que ver con el qué es lo que Dios quiere que suceda con nuestra vida. Dile a alguien que está a tu lado: conocemos el qué. Pero ahora busca a otro y dile: ahora nos falta el cómo. Y el cómo podemos ser espirituales es lo que Pablo entonces trata con este segundo versículo. Así que el primer versículo de Romanos capítulo 12 dice qué es lo que Dios quiere. El segundo versículo nos introduce a cómo Dios quiere que lo veamos manifestado y cómo podemos ser espirituales. Número uno, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que se convierte en el culto racional. Número dos, renovando la fuente de todo lo que pueda suceder en nuestra vida, que tiene que ver con nuestros pensamientos. Y allí es donde dice: no conforméis a este mundo, sino sed transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Número tres, el cómo ocurre cuando vivimos por el Espíritu. Y Gálatas 5:25 dice: si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Número cuatro, cuando nosotros aprendemos a disfrutar la palabra de Dios.
No solo leerla porque hay un problema o porque me toca predicar o hablarle a otros, sino aprender a deleitarme en su palabra. Y esto implica uno de los pasajes que es el capítulo considerado más largo o corazón de la Biblia que usted y yo tenemos, que es el Salmo 119, versículo 105. Él dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Y número 5, orando y buscando la dirección del Espíritu de Dios, aquel que proviene del Padre y que nos enseñará todas las cosas y que os recordará todo lo que el Señor nos ha dicho, según Juan capítulo 14, versículo 26. Por eso Romanos capítulo 12 nos hace un llamado a el reenfoque en la vida del Espíritu, a vivir conforme a la voluntad de Dios y a ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y por eso Pablo nos insta a ofrecer nuestro cuerpo como un autosacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto, para lograrlo, involucra la renuncia y muerte a nuestros deseos, ambiciones egoístas, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Así que para entender la vida del Espíritu debemos primero comprender lo que significa ser espiritual. Y la Escritura nos dice que en el inicio Dios creó al hombre y nos creó a su imagen y semejanza. Lo que significa es que usted y yo no somos, escúcheme bien, no somos personas carnales y naturales que esperamos un domingo para tener una experiencia espiritual. Usted y yo somos creados como seres espirituales y habitamos un cuerpo físico. De hecho, cuando Dios bendijo nuestra vida, según declara la Escritura, Efesios plantea que usted y yo fuimos bendecidos por Él en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Así que usted y yo no estamos aquí ni buscamos conocer al Señor para que seamos más bendecidos, sino porque ya hemos sido bendecidos. Queremos seguir disfrutando de la fuente donde proviene nuestra bendición. Esa mentalidad que tiene esa dicotomía de que yo conozco a Dios para que me bendiga es una mentalidad religiosa. Usted y yo fuimos bendecidos. Dios dijo bien de nosotros en los lugares celestiales antes que yo tuviera este cuerpo y usted ese en la tierra. Por lo tanto, lo primero fue el ámbito del Espíritu. Y nos dio la capacidad y el privilegio de tener comunión con Dios. Por eso nuestra vida física es temporal, pero nuestra vida espiritual es eterna. Este cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve ¿a dónde? A Dios que lo dio. Y esa vida del espíritu tiene que ser cultivada, pero a nosotros nos cuesta la comprensión. Nos alimentamos bien para durar mucho tiempo. Gastamos lo que no tenemos para preservar la juventud, pero no le invertimos unos minutos para poder cultivar nuestra comunión, orando, tratando de conocer más la voluntad de Dios por medio de su palabra, teniendo comunión los unos con los otros. Por eso la vida del Espíritu es una vida que no todo el mundo la vive, porque en la vida del Espíritu Dios no le toca un espacio de sobra, sino que Dios es el todo en todos y es el centro de todo lo que hacemos. Cuando usted vive la vida del Espíritu, no hace algo para ver si después Dios lo aprueba, sino que primero consulta a Dios para ver si su voluntad está implícita en lo que usted quiere hacer. Por eso el que vive la vida del Espíritu no anda buscando 20 opiniones antes de buscar la voluntad de Dios, sino que primero conoce la voluntad de Dios y luego comunica lo que Dios le ha informado. Pareciera un poco complejo el asunto, pero hay un aspecto interesante que plantea la Escritura. Y es que parte de la renovación de nuestra mente va a experimentarse a medida que seamos alineados a la voluntad de Dios y conozcamos la vida del Espíritu. Así que la realidad es que la Escritura plantea el qué, plantea el cómo, pero nos da la llave de acceso y plantea el remedio
para que nosotros podamos tener una separación correcta de dos naturalezas. Escriba si es de lo que gasta un minuto en tomar alguna nota. Dios quiere que conozcamos el secreto que separa las dos naturalezas, que separa la naturaleza carnal de la espiritual, que separa la naturaleza caída de la naturaleza redimida en Cristo Jesús, que separa al viejo hombre del nuevo hombre, que nos ayuda a conocer la zona limítrofe, el punto en donde la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos quieren conocer cómo se llama el secreto, el remedio para separar las dos naturalezas? Y Pablo tenía una realidad, y es que Pablo no consiguió esto leyendo el periódico del día allá en donde estaba en Jerusalén. Pablo no consiguió esto porque lo encontró escrito en la pared de la cárcel. Pablo indagó el corazón de Dios y dio de lo que Dios le había dado, porque él tenía un problema, y el problema que él tenía lo había llegado a autodiagnosticarse como un miserable. Y él decía: miserable de mí, porque hago lo que no quiero, lo que quiero no lo hago. Entonces reconozco que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Yo necesito resolver este problema, decía Pablo, pero él también hablaba a los que necesitaban resolver el problema. Yo no sé usted, pero yo también he necesitado resolver el problema e identificar dónde está el hilo que separa la vieja naturaleza de la nueva naturaleza. Y Pablo lo descubrió. Se los comunico ahora a ustedes, no porque yo fui que lo descubrí, sino Pablo. Y el hilo, el remedio que nos ayuda a la separación de las dos naturalezas, se llama la cruz. En la cruz se divide el viejo y el nuevo hombre. No le pidas frutos del Espíritu al que todavía está crudo y la cruz no ha sido real en su vida. Dios te mata para resucitarte. Él usa gente que pasó por la cruz para evidenciar que el poder no es de nosotros, sino de aquel que nos levantó de la experiencia. Y la cruz viene de diferentes formas. Viene en la prueba, en el proceso, en el perfeccionamiento. Es más, hay cruces de diferente tamaño. Hay crucecitas y hay crucesotas. Por eso cuando usted habla con una hermana o con un hermano y le dice: hermana, ¿tú conoces la cruz? Te dice: ¿cuál de ellas? Porque todos en algún momento de la vida hemos tenido que cargar una cruz. Lo que pasa es que hay unas cruces que pesan más que otras, y otros que son tan astutos que la hacen de palito de fósforo para que no le pese. Pero la cruz de la que yo estoy hablando es una muerte. Es un morir al egoísmo, donde nace todo lo de la concupiscencia de una vieja naturaleza. Es morir al yo, al protagonismo, a la búsqueda de aceptación y de aprobación. Es llegar a una etapa de la vida donde lo que otros digan no es el referente más importante de su existencia. Es llegar a un punto de la vida cuando te digan: están hablando mal de ti, decir: soy bienaventurado porque de mí están diciendo algo mintiendo. Si es verdad, me preocupa. La cruz implica bañarse con aceite para que lo que te trata de detenerte resbale. La cruz implica que lo que te quitaba el sueño ahora te produce más hambre. La cruz implica que ahora aprendo a gozarme en mis debilidades, porque he reconocido que el que habita en mí por el Espíritu me capacita, y su poder se hace fuerte en medio de mi debilidad. La cruz implica que lo que antes me producía dolor y depresión, ahora lo veo y me río, porque sirvió para enseñarme y para darme crecimiento. La cruz implica que por causa del gozo puesto delante, voy a pasarla y voy a menospreciar el oprobio, porque lo que viene después de la cruz se llama la resurrección. Y todo lo que un día te mata, mañana te producirá vida, mañana te hará fructificar, mañana te hará crecer y te hará madurar. Pero no puedes esperar frutos del Espíritu de gente viva, carnal, cruda
y que nunca has sabido lo que es pasar por la cruz. Cuando es afectada tu reputación, cuando te roban hasta el nombre y ya no te llaman ni por tu nombre, sino el adicto, el ladrón, la chismosa, el estafador, lo que sea que quieran, el evangélico loco, lo que sea que quieran decir de ti. Hay un momento donde algo tiene que morir en tu vida. Y la cruz define y separa las dos naturalezas, alma y espíritu, que interfieren en la manifestación del ser espiritual. Y Pablo quiere establecer una diferencia entre las dos naturalezas. Por eso la cruz es la gran divisora entre estas dos creaciones. Por eso la cruz separa lo viejo de lo nuevo, la esfera de lo natural de lo espiritual, la importancia de entender cómo opera lo visible y lo invisible, cómo es lo temporal versus lo eterno y lo terrenal versus lo celestial. Pero si hay algo que la cruz puede matar y que nos mantiene aferrados al viejo hombre y a la vieja naturaleza, es la raíz de donde nace la mayor parte de la actitud pecaminosa contraria a la voluntad de Dios. Y esto que yo le voy a decir es el origen de la mayoría de nuestros problemas. Se llama el orgullo como la raíz del engaño. El orgullo nace en quien fue su principal protagonista, que es Satanás. El orgullo es una condición peligrosa que nos mantiene alejados de la vida del Espíritu. Dios da gracia al humilde, atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Mientras el orgullo nos mantiene alejados de la realidad del Espíritu. Hoy día muchas personas viven autoengañadas porque se creen mejor que todos los demás, porque creen que los demás están por debajo de su vida, porque creen que de alguna forma u otra tienen algún privilegio que los demás no tienen y no se dan cuenta que todos hemos sido hechos del mismo material. Alguien dijo en una ocasión que lo peor que le puede suceder al barro es que el lodo se le suba a la cabeza y piense que no necesitó de un creador. Todos nosotros venimos de la misma materia, de la misma sustancia. Y si usted abre el forro que tiene por fuera, se dará cuenta que la mayoría de las personas tenemos lo mismo por dentro, excepto diferencia de sexo. Los órganos son iguales. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza que compone el sistema humano del cuerpo es prácticamente la misma. Por eso existen especialistas en cada área de la medicina que pueden tratar al otro y a usted con diferentes sintomatologías, pero con un mismo diagnóstico, porque por dentro cargamos lo mismo, aunque el traje se vea diferente por fuera. Así que mira que está a su lado y dígale: tú no eres mi competencia, sino mi complemento y bendición. La cruz mata la competencia. La cruz mata la rivalidad. La cruz mata los asuntos de menor cuantía que se producen como sentimientos ilegales en nuestra alma y afectan nuestra condición espiritual. Por eso Pablo plantea la cruz como el remedio de la separación de dos naturalezas y como aquella que nos ayuda a reconocer el cómo avanzar esa vía hacia la vida del Espíritu, y establece la importancia de la cruz en la división de estas creaciones, alma y espíritu, para poder entonces avanzar hacia la plena comunión espiritual. Así que entonces en esta plena comunión espiritual algo va a suceder. Y es que en la vida del Espíritu aprenderemos a amar a Dios por encima de todo y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando la realidad del Espíritu se haga una vivencia en nuestra vida, mantendremos una actitud de gratitud y alabanza a Dios en medio de toda circunstancia. Allí es donde aprendemos a deleitarnos en el Señor, aunque haya o no haya, aunque las cosas parezcan marchar bien o no. Y esa actitud de gratitud y alabanza en todo momento produce en nuestro corazón y en nuestro espíritu recreado una condición que no muchos disfrutan en el tiempo presente y que está disponible para un hijo de Dios que entiende la vida del Espíritu.
esa condición escasa en nuestro día se llama contentamiento. Si hay algo que caracteriza a nuestra generación, es un profundo estado de insatisfacción. Con nada estamos contentos. Usted quiere el teléfono de último modelo, lo obtiene bajo sacrificio y al día siguiente o a la semana sale otro y usted ya se siente inconforme con el que tiene. Usted tiene acceso a ciertas cosas que muchos otros desearían y no tienen, pero usted, en vez de darle gracias a Dios por lo que ya tiene, se compara con otro que tiene algo mejor que usted. Creo que vivimos en un profundo estado de insatisfacción, de vanidad, donde hemos fijado erróneamente, por necesidad, caprichos del alma y del corazón envanecidos. Nos medimos por la marca, nos dejamos influenciar por el estereotipo. El grande quiere ser pequeño, el pequeño quiere ser grande. El que es un poco agraciado en cuanto a espacio físico quiere adelgazar, y el delgado está tomando algo para ponerse más. Nuestras playas son famosas por el grado de sol que hay aquí en esta posición geográfica. Usted va a cualquier lugar de nuestro país de esos turísticos y usted encuentra unas personas que hasta cáncer en la piel le da porque no son conformes con el color que tienen. Y hay otros que se ponen cremas blanqueadoras. ¿Usted ha visto la cosa? Cuando la vida del Espíritu es real en nosotros, nosotros aprendemos a vivir en el contentamiento. Porque cuando usted disfruta a Dios, la opinión de los hombres no le estorba. Hasta que usted no aprende a disfrutar a Dios, los ruidos le hacen daño. Yo conozco a alguien que no pasa de moda, que no cambia el modelo, que puede transformar tu vida. Y le hablé de Cristo. Nosotros necesitamos, amados, entender que ser espiritual no es ser un ser místico. La razón por la que hay gente que no está sentado en este lugar, no ha dado el paso de fe, aunque sabe la necesidad de Dios, es porque no ha visto una iglesia atractiva que le modele al Cristo de la gloria, sin pensar en que es un ser místico. ¿Cuántos momentos has decidido sentarte a hablar con alguien, algo que probablemente no esté rellenado de versículos, para que luego esa persona entienda que tú eres hijo de Dios, que porta el Espíritu, pero que también eres un ser humano con una cabeza amueblada? No eres un fanático religioso. Hay personas que no saben que usted y yo podemos sonreír porque no nos han visto riendo nunca. ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga en victoria. Porque ese es sinónimo para muchos de lo que es ser espiritual. Usted no es espiritual si eso es lo suyo. Usted lo que es un amargado que lo bautizan en limón y lo expresa de esta manera. Jesús no era un tipo aburrido. Él se sentaba con el panadero, visitaba al cobrador de impuestos, pero le decía: arrepiéntete, que tus pecados han sido perdonados y vete y no peques más. Dejó que la prostituta le rompiera el perfume de alabastro a sus pies. No era que él estaba aprobando el accionar de ellos, pero le estaba modelando que este tesoro que ha sido colocado en vasijas de barro también está accesible para aquel que entienda que quiere de él. El resultado de vivir la vida en el Espíritu, y tengo que terminar, es paz y gozo en nuestro corazón a pesar de circunstancias. Mayor comunión con Dios y una mayor comprensión de su amor por nosotros, y capacidad de resistir tentación y el deseo de pecar, llevarlo a la cruz de Cristo. Capacidad de amar y perdonar a los demás como Cristo nos amó y perdonó. Oportunidad de ser luz para testificar a un mundo que está sumergido en las tinieblas y en la crisis, y rendirnos a su perfecta voluntad para que sea su propósito manifestado en nuestra vida y no nuestra propia ilusión. Cuando esta realidad se hace vigente en nosotros, la vida del Espíritu nos llevará a disfrutar a Dios de la manera que nunca antes nos hemos imaginado. Y esto lo puede producir la cruz, lo que separa las dos naturalezas.
carne de espíritu. Y esto nos lleva a ser una iglesia atractiva. Gente que hoy día quisieran disfrutar del evangelio como usted y yo, pero están cansadas de gente, de conocer creyentes que comen capítulos, respiran versículos y escupen revelación. Que todo lo que abren la boca es para juzgar el comportamiento del otro y no para reconciliar al otro con Cristo. Gente que está cansada de discurso vacío, que solo quiere ver que el evangelio que usted y yo predicamos funciona en su vida, porque ellos están cansados de crisis y problemas y necesitan un evangelio funcional, no disfuncional, y que literalmente pueda traer transformación a la realidad de su existencia. Uno de ellos, con el que yo concluyo esta enseñanza hoy y que aparece en nuestra Biblia, si usted no quiere que le dé un ejemplo contemporáneo, se llamó Nicodemo. Nicodemo tenía una pregunta y era un maestro y dijo: ¿y cómo es que un hombre viejo puede volver a nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Tiene que haber una separación entre las dos naturalezas. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes, ni sabes a dónde va. Juan 3, desde el 1 al 15. De pronto Jesús está planteando este cuadro y Nicodemo le dice: me has dicho el qué, ahora necesito saber el cómo yo puedo hacer esto. Y Jesús le responde y dice: tú eres un maestro de Israel, tú no sabes esto, pero de cierto quiero decirte que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Si ustedes no reciben nuestro testimonio, entonces no recibirás. Si no crees en lo terrenal que te he dicho, no creerás cuando te hable de lo celestial. Pero tomo algo de lo que Jesús declara y le dice claramente a Timoteo cuando dice en un momento determinado: el viento sopla de donde quiere. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Yo quiero dejar algo hoy en ustedes. Vamos, yo quiero que todos detengan un segundo los celulares y lo que tienen. Diga conmigo, no es lo mismo, ni se escribe igual ver que entrar. Y la que está a tu lado, espero que no solo veas, sino que entres. En el Evangelio tenemos demasiadas personas que solo han visto el reino de Dios, pero no saben lo que es entrar. Porque la llave de acceso a la vida del reino no es mecánica, carnal y natural, sino que es la vida del Espíritu. Nicodemo tenía que entrar y disfrutar el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu es la garantía de poder entrar y disfrutar del reino de Dios. Y la realidad es que hay que preguntarse cómo entrar en un sitio que no podemos ver. Así que entrar a lo que no se ve solamente es posible cuando nosotros accesamos por medio de la vida del Espíritu. Y es que en esta realidad cada uno de nosotros está siendo desafiado y retado para que los días de nuestra existencia ya no lo vivamos conforme a la carne, sino conforme a la vida del Espíritu de Dios. Al ir concluyendo esta serie, dejo claro en el entendimiento el sentir que recoge
la vida del apóstol Pablo, quien experimentó esta realidad. Y él dijo que era necesario que no nos conformáramos a este siglo aión, sino que fuésemos renovados por la renovación de vuestro entendimiento, para que allí donde se suscitan los mayores problemas en la mente y en el corazón, nosotros pudiésemos conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es vuestro culto racional. Vivir por el Espíritu es aprender a disfrutar la vida de Dios, es hallar deleite en la presencia de Dios, y está disponible para todo aquel que ha nacido de nuevo, en cuyo espíritu ha sido recreado, y que podamos vivir esta vida del Espíritu es garantía de victoria continua, de triunfo sobre la adversidad, de deleite y contentamiento aún en medio de la adversidad, y por sobre todo de aprender y vivir para disfrutar la presencia del Señor. Concluyo en el mismo lugar donde comencé. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, sin conformarnos a los deseos de este mundo, a este mundo, a la vanagloria de este mundo, a los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y todo lo que involucra este sistema irredento, sino siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Mi oración es que Dios siga edificando y se pueda levantar en correspondencia una generación de hombres y mujeres entendidos, que a lo bueno llamen bueno y a lo malo malo. Voy a repetirlo, que a lo bueno lo llamen bueno y a lo malo malo, porque la generación actual, sin Dios, sin esperanza, lo está haciendo al revés. Mi oración es que se levante una iglesia entendida, que ame la vida del Espíritu, que aprenda a discernir entre lo carnal y lo espiritual, entre lo terrenal y lo celestial, entre lo temporal y lo eterno. Que no diga que hay unción cuando lo que hay es manipulación de sentimiento y carne en una plataforma. Que aprenda que gozarse en el Señor no es mover el esqueleto con algo que te erice la piel, sino aprender a disfrutar lo que por el Espíritu te está siendo transmitido. Que aprenda a diferenciar cuando se monta un escenario de manipulación y se le dice al pianista: cuando yo diga tal palabra, hace un sonido de rock and roll eléctrico, ¡tan! Y la batería hace aquello, y usted sale del lugar y dice: se me engrifó la piel. Claro, hasta los cabellos. Pero eso no significa que Dios estuvo presente. Salido entonces la palabra de corta duración, no trae transformación a tu vida. Aprender a discernir entre lo espiritual y lo almático será uno de los anhelos y desafíos de esta generación entendida, que ama la vida del Espíritu y que ha decidido vivir para agradar y disfrutar la presencia del Señor. He concluido. Sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es vuestro culto racional.